Entonces, dijimos que cultura de discipulado, ¿cierto? Es cuando el discipulado ya no es tema. Dijimos que un discípulo o un discipulado es aprender de él, hacer como él. Y dijimos que cultura es cuando cultura es todo aquello que toleramos, ¿ya? Todo aquello que se tolera es cultura. Lo que no se tolera no entra a la cultura, ¿sí? Vamos con el cuarto tema. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Ya? Y esto es muy importante, hermanos. Aquí yo le voy a pedir, ¿cierto?, que usted se haga muchas preguntas, ¿ya? Este es parte de la andragogía, hacerse preguntas a sí mismo. Pablo dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar a otros, ¿sí? Este joven tiene que aprender de él, hacer como él, aprender de su discipulador para que ser como Jesús. Por lo tanto, el discipulador tiene que en su vida reflejar la vida de Cristo para que se produzca este proceso, ¿ya? El discipulado por imitación, ¿sí? Por imitación, que vamos después a profundizar en ese tema. Entonces, cuando hablamos de discipulado, la gran pregunta es: ¿cuál es el mandato aquí? El mandato es ir y hacer discípulos. Y entonces me nace la pregunta: ¿estamos cumpliendo el mandato? En forma personal, yo no te estoy preguntando como tu iglesia. Tú, ¿cierto? De los que yo estoy viendo aquí, déjame ver sus nombres. Solway, Maribel, no, hay alguien que tiene nombre de celular. Juan, Orlando, Gilma, ¿está tú cumpliendo? No quiero que me contestes, sino contéstate a ti mismo. ¿Estás cumpliendo realmente el mandato de hacer discípulos? Y si no lo estamos cumpliendo, ¿por qué no lo estamos cumpliendo? Hay muchas formas de contestar esta pregunta, ¿ya? Algunos podríamos decir que nos faltan cosas para poder hacerlo. Por ejemplo, no sé cómo hacerlo. O no tenemos los recursos para ser discípulos. No tenemos los medios. Nos faltan cosas, ¿sí? O a lo mejor hay cosas que cambiar en mi vida para poder hacerlo. En la iglesia vamos a tener que ir cambiando cosas, ¿sí? O quizás, ¿cierto?, es hacer la siguiente pregunta: ¿por qué no estamos haciendo discípulos? ¿No será, cierto, un problema que no tenemos que ver con nosotros? ¿Por qué no estamos haciendo discípulos? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las cuales está pasando esto? De que 2/3, ¿cierto?, de las iglesias o de las personas que están en las iglesias no están haciendo discípulos. Las razones, ¿se trata de que no podemos hacer discípulos? ¿Se tratará de eso, que no podemos hacer discípulos? O sea, yo te entiendo, por ejemplo, en Corea del Norte no se puede hacer discípulos, es muy difícil. O allá, como dice mi hermana, en Japón quizás no se puede hacer discípulos, no es tan fácil. O quizás en Afganistán no se puede, es muy difícil hacerlo. Corre riesgo tu vida, es muy difícil. O quizás no sepamos hacer discípulos, ¿sí? O sea, nos falta capacitación. Quizás los pastores no están haciendo discípulos porque no saben hacer discípulos. ¿Será eso? ¿Ya? Fíjense que la mayoría de las iglesias no estaban haciendo discípulos, sino lo que están creando son consumidores, según Joe Wordsman, ¿sí? Carlos Vélez también nos dice algo que dijimos. Fíjense que, ¿cómo podemos contestar esto? Fíjense que hay mucha gente que, ¿por qué no estamos haciendo discípulos? Yo he estado haciendo este seminario ya muchas veces, y mucha gente le echa la culpa, empieza a echarle la culpa a ciertas cosas. Primero dice: no, la familia tiene la culpa, porque son el padre y la madre, mire, que están metidos todo en el día del celular, entonces no están cumpliendo su rol de padres, y ellos son la primera iglesia, ¿cierto?, ahí donde debería estar haciéndose discípulos, ¿sí?
Hay otros que le echan la culpa a la iglesia, porque la iglesia no está demasiado secularizada, ¿no? Es ahora todo un concierto. Entonces estamos preocupados, ¿cierto?, del show que es hacer discípulos. Hay otros que le echan la culpa a los pastores. Es que los pastores están más preocupados de otras cosas que de hacer discípulos. Hay otros que le echan la culpa a la junta directiva de la Iglesia Nacional. Es que no, que las directrices nacionales, ¿cierto?, no nos permiten y nos tienen amarrados y no podemos hacer discípulos. Hay otros que le echan la culpa al gobierno. No, es que este gobierno no nos permite, ¿cierto? Estos gobiernos comunistas, socialistas, no nos permiten hacer discípulos. Hay otros que dicen, no, esta sociedad secularizada, esta ciudad, ¿cierto?, atea, no nos deja hacer discípulos. Y bueno, ya los más espirituales le echan la culpa al diablo. Que el diablo, ¿cierto?, tiene el rey, ¿cierto?, de las potestades del aire, tiene, no, por eso no hacemos discípulos. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de esto, hermanos? Del juego de las culpas. ¿Pasa o no pasa? Sí, sí pasa, hermano. Y que comenzamos a echarle la culpa a otros. Yo pienso que una de las cosas que la mayoría uno a veces se ha visto, pues, es porque siempre se ha encojonado de que la iglesia es la que debe planificar evangelismo, discipulado, que es la que debe organizar y tener la mayor responsabilidad. Por un parte puede que sea así. Entonces, y nuevamente le hago la pregunta, ¿por qué no estamos haciendo discípulos? Entonces yo quiero que usted escriba la respuesta ahí en el chat. Antes de seguir conversando, ya después vamos a seguir conversando, pero yo quiero que escriba cuál cree usted que es la razón por qué no estamos haciendo discípulos. Por mi propia culpa, falta de vida transformada, falta de compromiso. No estamos obedeciendo, porque no somos un ejemplo, aunque nos duela. No hacemos discípulos porque no somos discípulos, porque no es cultura, por falta de conocimiento, por no entender el mandato, por paradigmas equivocados, porque no creemos que es importante y urgente, wow, porque, ¿cierto?, por comodidad, ¿sí? Muy bien, todo eso que estén diciendo, hermano, está muy bien, ¿sí? Pero fíjense que yo quiero que hagamos una mirada, hermano, una mirada distinta. Fíjense lo siguiente. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué está pasando esto? Hay un choque entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Y hay un hecho que sin duda es que las iglesias en general no están haciendo discípulos. Hay personas que están haciendo discípulos. Algunas personas, y muchas veces son solo los pastores que están haciendo discípulos. ¿Sí? O muy poca gente en una iglesia es la realmente comprometida con hacer discípulos. Y frente a un hecho, ¿cierto?, como este, todos nosotros vamos a tener una interpretación distinta. Ya algunos dicen, no, es que nos falta preparación, o vamos a hacer esto, entonces, cuando usted me pregunta por qué no estamos haciendo discípulos, lo que su respuesta en el fondo es una interpretación al hecho. ¿Ya? Y en esto que quiero que ponga mucha atención y que tenga muy presente lo que usted contestó, por qué no estamos haciendo discípulos. Porque hay dos formas de verlo. Una es pensando en lo que tengo y otra cosa en lo que quiero tener. ¿Sí? Nosotros queremos tener muchos discípulos, pero la verdad es que lo que tengo que son pocos discípulos. ¿Sí? Entonces, frente a esa realidad, a ese hecho, hay una interpretación, y que muchas veces aquí hay una gran diferencia entre lo que yo quiero y lo que tengo. Hay una gran diferencia, y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué está pasando esto en la iglesia? Siendo que es la principal mandato nuestro, ¿cierto?, es hacer discípulos. Entonces, la primera interpretación es buscar la respuesta al por qué en un factor externo a mí. En un factor externo a mí. El mandato es personal. Y cuando yo quiero responder a la pregunta ¿por qué no estamos haciendo discípulos?, me tengo que estar haciendo la pregunta ¿por qué no estoy haciendo yo discípulos?
Pero el tema es que muchas veces nosotros buscamos factores externos para responder la pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos factores externos, ¿ya?, que tienen que ver con que yo no soy responsable de lo que está pasando, ¿sí? Y entonces entramos en un paradigma de víctima. Nosotros somos víctimas de esto que está pasando, ¿cierto? Hay otras personas que son las responsables y no yo, porque muchas veces, porque tiene un precio, y como tiene un precio no quiero pagar ese precio, y por lo tanto busco en un factor externo que sea el que pague el precio, y esto simplemente tiene un precio que es la impotencia. ¿Qué hacemos con una iglesia que no crece? Nos provoca una impotencia tremenda, porque no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer con una iglesia que no crece? ¿Sí? Entonces buscamos factores externos, ¿sí? Hay otros que son otro tipo de interpretaciones, que yo de aquí vi algunas, que buscan la respuesta a por qué está pasando esto en la iglesia en un factor interno, en un factor del yo soy responsable de lo que está pasando, en un paradigma ya no de víctima, sino de protagonista. Esto está pasando por culpa mía, donde ya no tengo que pagar un precio, sino es que tengo que tomar una decisión, y la decisión, cierto, que voy a tomar va a tener que pagar un precio, me va a tener un costo, y ese costo tiene que ver con tomar acción, tener que tomar cartas en el asunto, como se dice, ¿sí? En este ejemplo que está aquí, miren, a ver, David Murillo, ¿estás ahí? ¿Puedes dar tu micrófono? Sí. Mira, ahí tengo un ejemplo, ¿ya? Después voy a dar un ejemplo más bíblico, pero este ejemplo es muy bueno para poder entender lo que estoy hablando. ¿Por qué se cayó esa manzana? Porque lo que la estaba sosteniendo dejó de sostenerla. ¿Sí? Entonces, fíjate que ¿qué pasaría si yo te dijera, mira, esa manzana no se cayó por eso, sino que se cayó por la gravedad? ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí. Tengo razón. Pero lo que estaba sosteniendo la... Hermana Ivonne García, creo que se llama. ¿Estás ahí, hermana Ivonne? Gaise. Sí, aquí estoy. Ya, Gaise. Cuéntame. Tú, mira, ahí dice que esta manzana se cayó, ¿cierto? Porque la gravedad la hizo caer. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. Es cierto. Es verdad. Pero, ¿qué pasaría si buscamos un factor interno? Es decir, la verdad es que yo solté la manzana, ¿cierto? También es verdad. Entonces podríamos decir que frente a un hecho podemos tener dos interpretaciones. Sí, señor. Frente a un hecho podemos tener dos interpretaciones, y cualquiera de las dos interpretaciones podríamos decir es correcta, más una me llama a la acción, pero a la otra me da cero posibilidad de acción. ¿Cuál es la que no me da ninguna posibilidad de acción, de accionar? El externo. ¿Por qué no me da posibilidad de acción? Porque es algo que no lo puedo manejar yo, o sea, está fuera de mí. Está fuera de ti, o sea, tú no puedes manejar la gravedad. Pero en cambio, si tú interpretas esto como un factor interno, es decir, no es algo que yo sí puedo manejar, ¿cierto? Que la manzana no se caiga, la manzana no se va a caer, ¿sí? Yo la boté, a mí se me cayó el plato y se quebró. Exacto. ¿Cierto? Ahora bien, quédate ahí mismo. Cuando yo te pregunto, ¿por qué se cayó el puente? Uy, ahí puede ser cualquier cosa, no sé. ¿Qué opinarías tú
estructura no estaba bien hecha, error, qué sé yo, Claro, o mal, no estaba hecho. ¿Qué más? los materiales eran de mala calidad. Los materiales eran de mala calidad. ¿Sabe lo que dijo este arquitecto? ¿Sabe lo que dijo este arquitecto porque se cayó el puente? No, Dijo, no, obvio, la gravedad. la gravedad, sí. ¿Tiene razón? Sí, puede tener razón. ¿Dónde está buscando digamos, la argumentación para poder sostener que ese puente se cayó? Fuera de Los él, factores externos, en un factor externo. fuera de él, sí. ¿Cuál sería el factor interno en este caso? Que no hubo una buena supervisión, que no... De que él algo falló, no, ¿cierto? sí, Algo falló, ya. sí, Muy bien, entonces cuando te hago la pregunta nuevamente, ¿por qué no estamos haciendo discípulos? ¿Cuál sería tu respuesta? porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Ya, espérate. Estoy haciendo mi trabajo. Espera. Ahora quiero que escriba nuevamente, pero ya no lo ponga como lo pusieron aquí al principio, en el chat. Mire, yo que aquí, voy a leer los chats nuevamente. Por las ocupaciones, externo. Por la falta de preparación, externo. Por la importancia, no tenemos importancia en la comisión, externo. Porque hay poco amor y amor por Dios, no, externo, todo externo. Hermanos, usted está teniendo posición de víctima. Yo en este instante quiero que usted ponga ahí, en primera persona, ¿por qué no estamos haciendo discípulos? Porque no estoy haciendo mi trabajo. Porque yo no estoy haciendo mi trabajo. No busque afuera algo que es personal. La gran comisión es personal, no es colectiva, es un llamado personal a ser discípulos. Pero cuando yo le digo, ¿cierto? Es que la pandemia, hermano, la gente, bla, 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 bla. ¿A qué le estoy echando la culpa? Externo. Al externo. Miren, fíjese que esto es muy interesante. Entonces, cuando nosotros buscamos afuera, tomamos rol de víctima. O sea, no, es que la iglesia, ¿cierto? La iglesia aquí y allá, el pastor, siempre buscamos afuera, ¿no? Pero cuando somos responsables, somos protagonistas, entonces yo digo, es que la verdad es que no estamos haciendo discípulos porque yo no he tomado en serio este tema. Y esto es muy importante, porque no se trata de que no podemos o que no sabemos. La pregunta es, si no se trata de que no podemos hacer discípulos, la verdad es que sí podemos hacer discípulos. La verdad es que sí sabemos hacer discípulos. Y la verdad entonces, si sabemos hacer discípulos, y la verdad es, si podemos hacer discípulos, el problema es entonces, hermano querido, es que no queremos hacer discípulos. Y la pregunta que tengo que hacerme entonces es, ¿por qué yo no quiero hacer discípulos? Y esa pregunta yo me la hice, hermano. ¿Por qué yo no quiero hacer discípulos? Y es una muy buena pregunta que tienes que hacerte. Si no estás haciendo discípulos, la pregunta es ¿por qué no los quieres hacer? Pero no busques una respuesta fuera de ti, búscala dentro de ti. Porque cuando empiece a haber cambio en ti, va a empezar a cambiar la cultura personal. Y cuando empieza a cambiar tu cultura personal y tú tomes a otro con este mismo mensaje, y a otro, entonces comienza un cambio cultural. El cambio cultural en una iglesia parte en mí. No va a partir en el pastor, parte en mí, porque el llamado para ser discípulo es personal, para todos. Por lo tanto, la respuesta a por qué no estamos haciendo discípulos es personal. ¿Por qué no lo estoy haciendo yo? Entonces, en lo que en lo que te enfocas, se multiplica. Si nosotros nos enfocamos en eventos, lo que se va a multiplicar son personas que van a ir detrás de eventos. ¿Sí? Y no estoy diciendo que hacer eventos esté mal.
Estoy diciendo, ¿cierto?, de que el enfoque en hacer eventos lo que va a producir es que las personas busquen eso, porque eso es lo que se multiplica. Pero en el enfoque principal de una iglesia es hacer discípulos, es lo que provoca hacer discípulos. Yo siempre me hacía la pregunta, y yo se la hice al pastor Carlos Vélez, al que me enseñó a mí todo esto. Le dije: pastor, ¿qué tengo que hacer para ser discípulo? Y él me contestó sabiamente lo siguiente, me dijo lo siguiente: no se trata de lo que tienes que hacer para ser discípulos, sino en qué es lo que tienes que dejar de hacer para comenzar a ser discípulos. Ese es el tema. Que la iglesia hoy día no está enfocada en hacer discípulos, está enfocada en hacer cultos para los miembros, lindos mensajes para hacer miembros, para alimentar a los miembros, para unir a los miembros, lindas coinonías para los miembros, pero no estamos enfocados en hacer nuevos discípulos. Y no estoy diciendo que esté mal tener coinonía, ni tener vigilias, ni hacer cultos. Estoy diciendo que si ese es nuestro enfoque, eso es lo que se va a multiplicar. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen rápido. Primer tema. ¿Cuál es el gran enseñanza del primer tema? ¿Qué cultura de discipulado es? Discipulado es aprender de él para ser como él. Muy bien, ese es el segundo. ¿Y el primero? ¿Qué es cultura y discipulado? Cultura, cuando ya no es un tema. Cuando la tema de la discipulado ya no es tema. Cultura de discipulado es cuando el tema de hacer discípulos ya no es tema. Está integrado, es natural. Hacer discípulos consiste en aprender de él a ser como él. Cultura, ¿cierto? Lo definimos en una frase cortita: aquello, ¿cierto?, que nosotros toleramos. Todo lo que usted tolere, eso es parte de su cultura. Y lo último, que el discipulado, para que comience una cultura de discipulado, tiene que comenzar en mí. En estas 66 o 70 y tantas personas que ya han habido acá. Para que comience algo en mi entorno, tiene que partir en mí. Hermano, esto fue lo más difícil de comenzar una cultura de discipulado en mi iglesia actualmente. En mí. El que tenía que enfocarse en hacer discípulo tenía que ser yo. Entonces yo hacía un montón de cosas. Y entonces, pero fíjense que empecé a ver que las cosas que yo estaba haciendo no generaban discípulos. Entretenía a los discípulos, pero no estábamos haciendo discípulos. Entonces ahora que me enfoco en discípulos, resulta que el año pasado tuve casi 9 o 10 bautismos, porque me enfoqué en hacer discípulos. Cuando nos enfocamos en hacer discípulos, hacemos discípulos, porque el discipulado comienza en mí. Las transformaciones de todo el sistema comienzan en la unidad. Hermanos, todo comienza en la célula. En una célula comienza todo y llega a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, así como el cáncer comienza en una célula y se ramifica a todo el cuerpo, así también las cosas buenas comienzan en una célula, ¿sí? La vida comienza en una célula que se va multiplicando y creciendo. Entonces, el discipulado es igual. Si usted no quiere hacer cambios en usted, usted nunca va a lograr hacer discípulo, porque tiene que mostrar una vida que mostrar, y la vida que tiene que mostrar no es la suya, sino es la vida de Cristo en usted. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿sí?